Buenas. Sean todos bienvenidos a este nuevo video para el canal. El día de hoy les traigo el iceberg de la liga y la selección italiana. Este iceberg cuenta con un total de 6 niveles, en los primeros niveles estarán los datos más conocidos y a medida que vayamos bajando encontraremos los datos más misteriosos y desconocidos. Sin más dilación, que lo disfruten. Mundial 2002. Durante la Copa del Mundo del año 2002 la selección italiana fue víctima de uno de los escándalos arbitrales más sonados en un mundial. En los octavos de final, Italia se enfrentó a la anfitriona Corea del Sur, en un partido donde los locales se vieron favorecidos. Desde un penal dudoso marcado a favor de Corea, faltas no pitadas, un par de goles anulados, amonestaciones sin sentido, la expulsión a Totti y un gol mal anulado a Tomasi terminaron por perjudicar a la azzurra. Finalmente, los coreanos terminarían avanzando a cuartos. En un partido lleno de polémica y amaño. Juventus y las plusvalias. Durante el pasado mes de mayo del año 2023, se confirmó una sanción a la Juventus de menos 10 puntos en la liga italiana, debido a diferentes irregularidades en los precios de venta y compra de jugadores en los últimos mercados de fichajes. Además de la sanción de puntos, también quedaron inhabilitados para ejercer su cargo los directivos de la Juventus. Fichajes como el de Arthur desde Barcelona atribuían un valor por encima del mercado con la finalidad de tener mayores ingresos y reducir artificialmente sus pérdidas. Davide Astori. Astori fue un futbolista italiano que jugó para equipos como el Cagliari, Roma, Fiorentina y la selección italiana. Falleció en el año 2018 tras sufrir un paro cardíaco mientras dormía en una concentración de la Fiorentina. Tras la noticia, la jornada de la Serie A fue aplazada en señal de luto. El Cagliari y la Fiorentina decidieron homenajear al jugador retirando el dorsal número 13 que usó en ambos equipos. Decadencia del Parma. En el año 2003, Parmalat, la empresa que ejercía como principal soporte financiero del equipo, se declaró en bancarrota con una deuda de más de 14.000 millones de euros, provocando que el equipo tuviera que desprenderse de sus principales figuras y perder mucho protagonismo en la Serie A, pasando de ser un club exitoso a ser un equipo de media tabla que incluso descendió a la segunda división italiana. Con el pasar de los años el club tuvo serios problemas económicos y deportivos, lo que desembocó en que los dirigentes del Parma declararan la quiebra total, con una deuda estimada de 200 millones de euros y con su presidente, Gianpietro Manenti, arrestado por lavado de dinero. El 22 de junio de 2015, el Parma dejó de existir, debido a su situación de bancarrota. Afortunadamente días más tarde, se anunció la reaparición del club con un nombre renovado y con nuevos dirigentes y accionistas. El equipo tuvo que empezar en la Serie D en la temporada tras refundarse. El recordado exfutbolista brasileño Robinho fue condenado a 9 años de prisión por participar en una violación grupal en una discoteca italiana en el año 2013, cuando todavía pertenecía al Milan. Se confirmó la sentencia del brasileño en 2022, y después de eso, los fiscales italianos emitieron una orden de arresto internacional para que Robinho cumpla su condena en su país natal, Brasil. En el año de 1908, 44 miembros disidentes del entonces Milán, se rebelaron contra la decisión de la Federación Italiana, apoyada por el propio Milán, de prohibir a los clubes contratar jugadores extranjeros más allá de los ya integrantes en cada uno de ellos. Por lo que, decidieron fundar un equipo que llevaba implícita su voluntad de aceptar a jugadores extranjeros en sus filas. Finalmente lo llamaron Football Club Internazionale o también conocido como Inter de Milán. Mano Floriani Mussolini. Es un jugador profesional de la Lazio que juega como lateral derecho y forma parte del equipo filial de la Lazio. Pues resulta que el joven defensa italiano es el bisnieto del famoso dictador fascista Benito Mussolini. Ya ha sido llamado por el primer equipo de la Lazio en varias ocasiones, pero no ha recibido minutos de juego, por lo que, en unos años veremos este apellido nuevamente pero ahora en los terrenos de juego. Calciopoli, es el escándalo de arreglo de partidos realizados por varios equipos importantes de Italia, donde los directivos se encargaban de influir en la designación de árbitros, con el objetivo de que sus equipos salieran beneficiados.
Se conoció que los equipos conspiraron mediante charlas telefónicas con funcionarios del fútbol italiano, como Pierluigi Pairetto, entonces el máximo encargado del arbitraje en Italia, para influir en las designaciones arbitrales que fueron filtradas posteriormente en los periódicos italianos bajo el nombre de Calciopoli. Los fiscales de la agencia de fútbol italiano investigaron al respecto y decodificaron las conversaciones por teléfono, donde se reveló que la Juventus, Milán, Fiorentina y Lazio fueron los equipos involucrados, pero el equipo más beneficiado fue la Juventus. Los equipos involucrados recibieron sus respectivas sanciones con multas de más de 100.000 euros y reducción de 15 puntos al Milán, 12 puntos a la Fiorentina y 30 puntos a la Lazio. A estos dos últimos equipos se les prohibió incluso participar en competiciones europeas. Pero la sanción más recordada es la de la Juventus, la cual descendió a la Serie B y se le retiraron los últimos 2 títulos de liga ganados en los años 2005 y 2006, convirtiendo al Calciopoli en probablemente el escándalo más importante que se ha registrado en el fútbol italiano. En los últimos años en el fútbol italiano, varios equipos históricos han desaparecido. La gran mayoría de estos equipos desaparecieron por problemas económicos, ya sea porque entraron en bancarrota, o los dueños tenían deudas u otros problemas externos que terminaban impidiendo una posible venta del equipo. Equipos como el Catania, Chievo Verona, Carpi, Novara, Vicenza, Bari, Modena y Cesena desaparecieron en su totalidad. En el año de 1950, la selección de Italia decidió acudir en barco a la fase final de la Copa del Mundo de Brasil. La razón de este acontecimiento se debió al accidente aéreo conocido como la tragedia de Superga, que había ocurrido un año antes. Los jugadores temían que ocurriera otro accidente parecido, por lo que navegaron 18 días en el navío Sises, desde Italia al puerto de Santos. Una historia que no terminó muy bien, ya que Italia quedó fuera en primera ronda y se tuvieron que regresar en avión. En el año 2013, 2 científicos italianos especialistas en dopaje tuvieron la posibilidad de acceder a documentos confiscados en el registro de los locales de la Juventus en 1998. Confirmaron que los jugadores de la Juventus durante los años de 1995 a 1997 habían consumido eritropoyetina, una hormona proteica que mejora el rendimiento en situaciones en las que el cuerpo requiere un exceso de oxígeno. De aquel equipo, dirigido por Marcello Lippi, figuran nombres como los de Antonio Conte, Alessandro Del Piero, Gianluca Vialli, Paulo Sousa, Ciro Ferrara, Angelo Peruzzi, Fabrizio Ravanelli, sospechosos de haberse dopado para las finales de Champions e Intercontinental del 96. Luigi Merondi, o más conocido como Gigi Merondi, fue un futbolista italiano que jugó para equipos como el Genoa y el Torino. Desafortunadamente falleció en un accidente automovilístico, embestido por un fanático suyo. El responsable del accidente fue Attilio Romero, un seguidor acérrimo del Torino, que precisamente idolatraba a Meroni. La misma persona que 33 años después, sería elegido como presidente del Torino. Totonero, fue el primer gran escándalo de corrupción en Italia. Estalló en la temporada 1979-1980, cuando la policía descubrió una trama de apuestas clandestinas y amaño de partidos en las que estuvieron implicados jugadores, entrenadores y directivos de equipos de la primera y segunda división italiana. En marzo de 1980, un frutero de Roma presentó a la policía una denuncia por estafa. Colaboró con Álvaro Trinca, dueño de un famoso restaurante en la capital, para contactar con algunos jugadores de la Lazio interesados en amañar las quinielas clandestinas, relacionadas con el crimen organizado. Según su versión, los futbolistas habían accedido a maniobrar los resultados de los partidos, a cambio de un porcentaje de los beneficios. Ambos pedían prestado a inversores y adelantaban dinero a los jugadores que debían amañar los marcadores. Como no siempre salían los resultados esperados, se les fue acumulando una deuda con sus prestamistas, y acabaron volviéndose contra los jugadores, a los que reclamaron sin conseguir la devolución del dinero, por lo que decidieron sacar a la luz el escándalo. Un escándalo que terminó con el Milán y la Lazio descendidos administrativamente a la Serie B, por su participación. Y se inhabilitó a varios jugadores y dirigentes, incluyendo al legendario delantero Paolo Rossi, que estuvo 2 años de sanción sin jugar.
Pier Mario Morosini fue un futbolista italiano que jugaba como centrocampista. Jugó en equipos como el Udinese, Vicenza, Padova, Bolonia, Atalanta y Livorno. Desafortunadamente un 14 de abril de 2012 en un partido que disputó su equipo, el Livorno, contra el Pescara por la Serie B a minuto 31, Morosini de repente cayó sobre el terreno de juego, intentó levantarse, pero no lo logró y finalmente se desplomó. Los médicos intentaron reanimarlo, pero, al no tener éxito, lo intentaron trasladar a una clínica. Pese a los esfuerzos, el jugador no llegó y falleció a causa de un paro cardíaco a los 25 años. El uso del dorsal 88 en las camisetas de fútbol italiano está prohibido, y la principal razón es debido a que el número 88 es utilizado con intenciones antisemitas para hacer referencia a Adolf Hitler, pues los dos 8 se utilizan con referencia a la posición de la letra H en el diccionario. De esta manera, el 88 se refiere a las iniciales de la expresión Heil Hitler. Así pues, futbolistas como Mario Pasalic o Gianluigi Buffon entre otros jugadores de antaño, que portaron dicho dorsal, se les llegó a tildar de nazi, puesto que el 88 es uno de los símbolos del nazismo. Sin duda, la mayoría conocemos uno de los escándalos más emblemáticos en el mundo del fútbol actual, que protagonizaron Wanda Nara, Maxi López y Mauro Icardi. Luego de que Wanda Nara se separara de Maxi López, comenzó una sorpresiva y escandalosa relación con Mauro Icardi, quien fuera amigo del padre de sus hijos hasta ese momento. La mafia siciliana se acercó a Maxi López cuando aún jugaba para el Catania, con el objetivo de ofrecerle una venganza contra Icardi. ¿Querés que terminemos con Icardi? ¿Querés que le cortemos las piernas? Tenemos la orden de terminar con Icardi, ¿querés que no juegue nunca más al fútbol? Le consultaron al futbolista. El argentino se negó, pero los mafiosos le dejaron en el parabrisas el nombre del jefe de la organización, en caso de que cambiara de opinión. Durante la década de los 60, Helenio Herrera, cuando era entrenador del Inter, saltó un rumor que decía que drogaba a sus jugadores. Se dice que Helenio mezclaba pastillas en el café de los jugadores, estas traían efectos secundarios, y varios jugadores notaron que se sentían peor, llegaron a la conclusión de que era el café, así que lo botaban. Otra suerte fue la de los que no jugaban, estos sufrieron las consecuencias de la ambición de Herrera, llegó a haber jugadores que quedaron con problemas musculares o mentales, incluso hubieron jugadores que fallecieron por las causas, unos años después. Fabio Quagliarella desveló en un juicio que en el verano de 2010, cuando abandonó el Napoli para jugar en la Juventus, fue por ser víctima de una extorsión por parte de un policía napolitano. Si me marché a la Juventus fue por las acusaciones, falsas y absurdas, de ser un camorrista y un pedófilo, además de decir que participaba en orgías. Incluso las acusaciones llegaron de alguna forma en una carta anónima al presidente de Laurentiis. Además el jugador mencionó que el extorsionador habría mandado a la casa de sus padres un ataúd lleno de fotos del delantero. La declaración fue enmarcada dentro del proceso del policía Raffaele Piccolo, un policía que ya había sido acusado antes de extorsionar a personajes importantes de la ciudad de Nápoles. La tragedia de Superga fue un accidente aéreo que ocurrió el 4 de mayo de 1949, cuando el avión en el que viajaba todo el equipo del Torino, en ese momento popularmente conocido como Il Grande Torino, el equipo venía de jugar un partido homenaje con el Benfica, cuando el avión se estrelló contra el muro de contención en la parte posterior de la Basílica de Superga. Las condiciones meteorológicas y un problema técnico que despistó al piloto del avión, fueron las condiciones que produjeron el accidente. Se registraron 31 fallecidos, incluyendo 18 jugadores del equipo turinés, empleados del club, periodistas y la tripulación del avión. Solo 2 jugadores del plantel profesional se salvaron, el defensor Sauro Tomà, que no viajó por una lesión, y el arquero suplente, Renato Gandolfi, que tampoco participó de la visita a Portugal. En la temporada 1973-74, la Lazio, un equipo entrenado por Tommaso Maestrelli, un equipo que posteriormente sería conocida como Lazio de las Pistolas, se encontraban una serie de ideologías diferentes. El vestuario estaba dividido en 2 bandos donde cada bando tenía su propio vestuario.
Un bando estaba liderado por Giorgio Chinaglia, jugador que tenía simpatía por el movimiento social italiano, de extrema derecha. El otro, era dirigido por Luigi Mattini y Rezzeconi, más conservadores. Ninguno podía entrar en el vestuario del otro. Los jugadores ni siquiera compartían vestuario durante la semana de entrenamiento y cada uno de los grupos se cambiaba y luchaba por separado. Los jugadores iban armados con su propia pistola con la que pegaban unos cuantos tiros después de la sesión de entrenamiento. Según cuentan los propios futbolistas, durante los entrenamientos eran capaces de agarrarse a patadas y de buscarse el conflicto a la mínima para sacar las armas que cada uno portaba. Apagaban las luces de la habitación a disparos, montaban campos de tiro improvisados o disparaban a los pies de los más jóvenes para ver si realmente merecían ser jugadores de la Lazio. La broma se alargó hasta que uno de los proyectiles impactó en un centro de sordomudos y casi acaba con la vida de un interno. El entrenador Maestrelli, con su carácter duro pero flexible, fue capaz de combinar los dos clanes del equipo, aún con las diferencias de cada bando, logrando que la Lazio ganara su primer título de liga en 1974. El 27 de octubre de 1954, en un partido entre la Fiorentina y el Pistoiese, fue suspendido inesperadamente cuando varios objetos voladores no identificados fueron vistos sobre el estadio de la ciudad de Florencia. Los espectadores que se encontraban en las gradas, ya no veían el partido, sino hacia el cielo, señalando con sus dedos. Incluso los jugadores dejaron el partido por el suceso. Ardico Marmini, uno de los futbolistas que disputó aquel partido, declaró lo siguiente: "Recuerdo todo de la A a la Z, era algo que lucía como un huevo que se movía lentamente. Todos estaban viendo hacia arriba y había algo brillante en el cielo plateado brillante. Estábamos impresionados, nunca habíamos visto algo así en el cielo. Nos quedamos impactados". Otro aficionado que había estado presente en el partido declaró lo siguiente: "Creo que eran extraterrestres. Eso es lo que yo creo, no hay otra explicación que pueda hacerme. Se movían muy rápido y luego se detuvieron. Todo duró un par de minutos". Después de este peculiar evento, fue que durante la semana se reportaron varios avistamientos similares por diferentes pueblos. Durante la Copa del Mundo de 1938, la selección italiana había logrado llegar a la final del torneo, por segunda ocasión consecutiva. Sin embargo, antes de jugar la final frente a Hungría, el entrenador italiano Vittorio Pozzo recibió un telegrama por parte del presidente y dictador italiano, Benito Mussolini, donde el dictador le pedía a su selección que ganara la Copa del Mundo, o de lo contrario, toda la plantilla de jugadores y el cuerpo técnico serían asesinados si no ganaban el Mundial. Tras leer el mensaje, el entrenador de Italia le dijo a sus jugadores: "No me importa cómo, pero hoy deben ganar o destruir al adversario. Si perdemos, todos lo pasaremos muy mal". Al final, la selección italiana terminaría ganando la final por 4-2 ante Hungría, para levantar su segunda Copa del Mundo. La Copa Renato Dallara fue un reconocimiento que se otorgó de 1964 a 2021 al equipo ganador de la Copa de Italia. Inicialmente, este trofeo también se entregaba en el campo durante la ceremonia final de entrega de premios. Sin embargo, con el tiempo esta costumbre se fue perdiendo, tanto que llevó a la eliminación del reconocimiento, tras la 10ª entrega a la Juventus en 2021. Silvio Berlusconi fue un exitoso primer ministro en Italia, empresario, político, y presidente del Milan y Monza. Berlusconi es muy recordado en el mundo del fútbol por haber creado y formado a varias de las mejores épocas del Milan. Sin embargo, también es bastante conocido por ser uno de los corruptos más grandes de toda Italia. Berlusconi fue juzgado por al menos 17 cargos que van desde evasión de impuestos, soborno, corrupción y prostitución. Fue multado por corrupción y condenado por sobornar a inspectores de Hacienda. Como primer ministro, fue acusado de fraude fiscal en el año 2006, tras pagar $600 a un abogado británico. Fue declarado culpable de fraude fiscal en octubre de 2012, condenado e inhabilitado para ocupar cargos públicos durante 5 años. Pero Berlusconi apeló y su condena se redujo a 1 año de servicios comunitarios en una residencia de ancianos. Uno de sus escándalos más conocidos fue en enero de 2011,
cuando se reveló que Berlusconi estaba siendo investigado en Milán por haber pagado por mantener relaciones con una menor de edad y luego haber abusado de su poder intentando encubrirlo. En el año 2013 fue expulsado del Senado debido a la condena por fraude fiscal recibida en 2012. Tan solo 2 años después de ser expulsado, Berlusconi sería condenado nuevamente, esta vez por sobornar a un senador para cambiar de facción política. Llegó a ser condenado a 7 años de prisión y fue inhabilitado de por vida para ocupar un cargo público por abuso de poder e incitación a la prostitución de menores. Aunque, un año después la sentencia fue revocada, puesto que los testigos y denunciantes se retractaron y Berlusconi quedó absuelto. Todo eso sin contar los frecuentes comentarios despectivos, ofensivos, homófobos y machistas que solía declarar en algunas ocasiones. Pese a la enorme cantidad de delitos a los que fue acusado toda su vida, básicamente quedó absuelto y libre de la gran mayoría de cargos. Berlusconi terminaría falleciendo el 12 de junio del presente año 2023 debido a complicaciones derivadas de la leucemia. AS Roma, o simplemente la Roma, fue fundada el 7 de junio de 1927, a través de la fusión de las sociedades deportivas romanas. Alba Audace, Fortitudo Pro Roma y Roman Football Club. La Roma fue creada nada más ni nada menos que por Benito Mussolini, que tenía la intención de crear un gran club romano unificado que le diera pelea a los equipos más grandes de Italia. Al Milan, Inter y Juventus, quienes tenían un claro predominio por sobre los equipos del resto de Italia. Se pretendía que la Lazio fuera incluida en esta fusión de los equipos, pero el general fascista, Giorgio Bácaro, persona muy influyente del club lazial, solo estaba dispuesto a aceptar la fusión, si eran los otros equipos de la capital quienes debían sumarse al equipo blanco y celeste. Es decir, que esos equipos se fusionaran con la Lazio. Evidentemente, esto no fue aceptado, de modo que la Lazio siguió como club independiente y ajeno a la fusión. A partir de esto se generaría la clásica rivalidad entre los equipos romanos. La Lazio es uno de los equipos más importantes de Italia. Sin embargo, casi toda su vida ha sido asociada con corrientes de supremacía racial, la fuerza y otros principios del régimen fascista. Todo comenzó cuando Mussolini manifestó su simpatía por el equipo, al italiano le pareció una gran oportunidad para unir a los italianos alrededor y demostrar el poderío de su régimen al mundo. Gracias a esto un sector de la afición del equipo, mantiene esta misma postura de ultraderecha y no dudan en mostrar su simpatía por el fascismo. Desde entonces, han habido diferentes casos que vinculan a la Lazio con la extrema derecha. Por ejemplo, durante un derbi, los ultras de la Lazio sacaron una pancarta con la frase, Auschwitz es vuestra patria. Los hornos, vuestras casas. También la grada lazial, es conocida con la frase, voy aquí moya, que significa, verdugo el que abandona, un eslogan que nació durante los años fascistas. Las frases fueron aplaudidas por jugadores como Paolo Di Canio, quien nunca negó su amor por los colores de la Lazio ni por el fascismo, haciendo el característico saludo en varias ocasiones. También han ocurrido otros acontecimientos como la inclusión al primer equipo de el bisnieto de Benito Mussolini. O cuando unos hinchas del Lazio amenazaron a un jugador albanés, por entonar una canción comunista en el vestuario en un momento de celebración. Estos y muchos más conflictos han marcado a la Lazio como un equipo fascista. Bueno muchachos. Esto ha sido todo el video, espero que les haya gustado. Aprovecho para mandar un saludo al grupo de Calcio Panas, ya que de ahí saqué la mayoría de datos para hacer este video. Sin más que decir me despido, chao.